Y aquí seguimos con este cafecito y obviamente la información también de los deportes que ya tenemos listo a nuestro compañero Rodrigo Peguero para que nos dé todos los detalles de lo más importante antes de finalizar el año. Seguramente también hay un balance en cuanto a la información de los deportes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saludamos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto saludarte. Muy buenos días para ti y para todos ahí en la capital. La verdad que sí, empieza como es la última semana de información. Regresamos aquí a las noticias al amanecer y como siempre, cada martes es un gusto saludar al doctor Caleb Cienfuegos porque incluso, doctor, buenos días, ¿cómo está? Feliz Navidad ya después de que pasó y lo que nos espera para el año nuevo también. Pues ya tiene algunas preguntas aquí, pero lo vamos a dejar primero que usted nos desarrolle el tema que nos trae. Claro, Laura. Muy buenos días. Saludos para ti, para Toyo, y muy feliz Navidad para todas las personas que ya pasamos ese día y ya muy próximos. Entenderlo un poquito mejor. Quiere decir que posiblemente a lo mejor hay personas que dicen es que yo tengo un abdomen muy protuberante y por más que estoy delgado, que hago dietas, no me baja el abdomen. ¿Podría ser una hernia interna y que no nos estemos dando cuenta? No, es muy bajo ese concepto puede coexistir con la obesidad y sobrepeso una hernia y tal vez esa hernia no le genere problema porque no la logran ni ver. ¿Sí? Cuando es una persona que tiene una obesidad muy importante, tiene un defecto, digamos una hernia que se llaman hernias epigástricas, que son unas hernias pequeñas que salen en la línea media del abdomen o hacia los lados donde se juntan los rectos del abdomen con los laterales, puede tener una hernia, pero esa hernia no la va a poder ver. ¿Por qué? Porque es una persona que es difícil poder observarlo por el panículo adiposo que tiene. Entonces, esta persona, si tiene un dolor abdominal en la exploración clínica y su médico sospecha, es posible que pueda tener una hernia. Ahora, si yo soy una persona con sobrepeso y obesidad, yo tengo un factor predisponente para que se aumenten las presiones sobre esa pared y aumente la posibilidad de que yo tenga una hernia de cualquiera de los tipos que comentábamos ahorita. Sí, porque digo, me he tocado un caso, por ejemplo, un particular, de que por más dice, me toca y se toca muy duro el abdomen, pero no le baja, por más que hace ejercicios, dietas y demás, y esa parte está como muy endurecida, entonces no sabría yo si tendría que ser o tiene esas características de hernia. Pues supones que lo revise su médico y valorarlo. Hay algunas personas que han perdido mucha la fuerza o la competencia de ese abdomen. Si bien están cubiertos por el músculo y por su aponeurosis, el contenido interior genera mucha presión intraabdominal y la persona realmente no tiene fuerza o tiene resistencia en ese músculo y evidentemente se va haciendo laxo. No tiene una hernia, pero no tiene continencia en esa pared. Y mucho eso tiene que ver con la actividad física y evidentemente el sobrepeso y obesidad. Ahora, en el caso de los bebitos, también hay un caso que yo vi particular, que el recién nacido pues lloraba mucho, posiblemente, digo, no sé si era por el esfuerzo que hacía para llorar, y se le hizo una pequeña bolita en el ombligo, se la tuvieron que operar, eso es una hernia también. Es correcto, es una hernia umbilical y es un factor común en los recién nacidos, la presencia de hernias umbilicales. No todas se operan en ese momento, sí se tiene que esperar un proceso donde se dé esa obliteración que platicábamos natural del ombligo y evidentemente puede suceder que este niño no tenga ese cierre y que pueda requerir un procedimiento quirúrgico de manera temprana. ¿Y no quedan secuelas, doctor, una vez que se tiene una hernia o que se está en un tratamiento, no hay secuelas posteriores? Muy buena pregunta. Evidentemente, el riesgo de tener complicaciones con una hernia, tenemos complicaciones por perforación o por que se atrape algún tejido importante, o podemos tener complicaciones secundarias de esa hernia. En el pasado, como te comentaba, se hacía la reparación con el propio tejido del paciente y eso generaba tensión. Y muchas veces ese tejido enfermo hacíamos muchos pliegues y llegábamos a atrapar en esa reparación a los nervios. Y el paciente quedaba con un dolor crónico permanente, ¿sí? Y el paciente decía, doctor, híjole, pues me quedé con un dolor diferente al que tenía antes, este dolor me baja por el... Ay. Ya me tumbé aquí el teléfono. La chimisturia, ¿sí? Sí, no se preocupe, ¿sí? Ahí estamos ya. Entonces, el dolor inguinal es crónico, lo siento, es más, me puedo tocar un sitio y me duele, y es un dolor muy intenso, quemante o muy frío, entonces se pueden generar alteraciones en la percepción, en la sensibilidad, muchas condiciones que pueden ser secundarias a la cirugía, ¿sí? Por atrapamiento de esos nervios. En la actualidad ponemos mallas y esas mallas es poco frecuente que pueda haber rechazo de ellas, pero sí existen.
Y en el caso de que ese fenómeno se diera, pues evidentemente el paciente tendrá complicaciones de un cuerpo extraño. Pues ahí lo tiene, el tema la verdad es que está muy interesante porque además es mucho más común que lo que podemos pensar, ¿verdad, doctor? Es muy frecuente y sobre todo que decimos, pues al rato cuando baje de peso se me va a quitar. Cuando baje de peso, evidentemente ese agujero va a quedar. ¿Sí? El agujero que se genera en la cavidad, aunque se termine el embarazo, el defecto va a quedar. Entonces, tarde que temprano, ese paciente podrá requerir un procedimiento quirúrgico para reparar esa pared. Pues ya lo tiene. Muchísimas gracias por traernos estos temas que pocas veces se hablan y sobre todo aquí en televisión, y para que usted, si nos está viendo en su casa, pues ya tiene un panorama más amplio. Si tiene algún conocido, usted mismo lo está viviendo, hay que atenderse. Siempre los problemas de salud hay que atenderlos a tiempo para evitar complicaciones. Y doctor, una de las preguntas que nos hacía una persona que ayer nos llegó este llamado es que le dio una parálisis facial por cuestiones del clima. Ya ve que se usa mucho esto, que si estás en lo caliente, sales a lo frío, no sabemos en qué condiciones les dio, pero ¿cuánto tiempo tardaría una parálisis parcial de cara, ¿no? De un solo lado. Bien, bueno, parálisis facial es bien importante que su médico determine si es una parálisis periférica o es una parálisis central. Las parálisis periféricas pueden estar asociadas a eventos virales, pueden cambios de temperatura, a muchas condiciones. Y esta parálisis facial se caracteriza porque ese lado de la cara no se mueve ni la ceja, ni el párpado, ni hay fuerza en la boca, porque son los músculos que dan la acción facial. Cuando esta condición clínica se da, lo más frecuente es que se den algunos medicamentos, esteroides, y esa recuperación podrá ser paulatina. Y muchas veces se requiere el apoyo de rehabilitación física y estimulación para que se recupere esa fuerza, para que ese nervio emita las señales a los músculos y pueda recuperarse mejor el paciente. Esto puede, no se desespere, esto puede llevar un proceso largo de recuperación, pero es bien importante la intervención oportuna, donde si usted lo requiere, a rehabilitación temprana. Muy bien, pues muchísimas gracias por la respuesta, doctor, y el tema que nos trajo ahora de las hernias, así que ahí va a quedar también en nuestra página de Televisa Mexicali Oficial el doctor Caleb Cienfuegos, que siempre está con nosotros todos los martes. Gracias, doctor, y feliz inicio del 2022. Así es, el mejores deseos para todo tu público y evidentemente... Igualmente, y es su público también, porque siempre está atento aquí. El doctor Caleb Cienfuegos, nos veremos ya iniciando el próximo año. Gracias, doctor. Claro que sí. Y nosotros aquí seguimos con más, nos vamos directamente a una pausa y volvemos. Antes de despedirnos, nada más para recordarles, hay vacunación en el Centro de Salud Lázaro Cárdenas, ahí del Exegido Coahuila, y también en el Valle de Mexicali, en Oviedo Mota, reacomodo de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado, nos esperamos mañana en punto de las 6 y siga, por supuesto, en la programación de Televisa California en Mexicali. Cuídese, hasta mañana.